Existen muchas historias acerca de espíritus que rondan en las carreteras. Se dice que son almas de personas que dejaron su vida de manera trágica y por una u otra razón no pueden realizar el viaje final para trascender a un plano superior después de la muerte. Antes de comenzar la siguiente historia, queremos mandar unos apreciables saludos a nuestros siguientes seguidores. Un saludo para Beatriz Sánchez Agullo, Carlos Pastor, Roberto Herrera, Shio Sandoval. Muchas gracias por su apoyo. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Esta anécdota ocurre hace unos meses atrás. En aquel tiempo, había planeado un viaje con mi familia e iríamos a visitar unos tíos de mi mujer, a Galeana, en el estado de Nuevo León. Este recorrido era algo muy esperado, porque tanto mi esposa y yo no habíamos tomado vacaciones durante mucho tiempo y nuestras hijas también pedían a gritos relajarse y despejarse un poco de sus deberes escolares. Nosotros vivíamos en Linares, por lo que salimos muy temprano para no toparnos con el tráfico que a veces se hacía en algunos tramos. Las niñas aún venían dormidas cuando salimos de la ciudad. Tenemos 3, Raquel de 12, Ana de 7 y la más pequeña, Brenda, de apenas 5 años. Tomamos la carretera y teníamos pensado parar en varios sitios de interés, además de familiares a los que teníamos tiempo de no ver. Durante el trayecto, parábamos para comer e ir al baño. Llegamos al ejido Crucitas para visitar unas grutas y saludar a unas amistades. Ya había caído la tarde y nos quedamos en casa de estas personas para no manejar de noche y descansar un poco. La siguiente parada sería Volcán de Juárez. Salimos por la mañana y luego de despedirnos, llegamos al punto donde pasamos un rato agradable hasta que salimos ya por la tarde. Tenía planeado dormir en Iturbide, así que nos apuramos antes de que nos cayera la noche. Manejar por esos caminos rodeados de montes y laderas de piedra resulta agradable, y más porque las niñas disfrutaban el paseo. Sin embargo, los problemas llegaron en el momento que el carro presenta una falla mecánica y empezó a calentarse demasiado, al punto de tener que parar en un acotamiento. Tuve que llamar al auxilio vial del seguro del carro y luego de unas horas llegó el mecánico y después de revisar, determinó que había sido una manguera la avería. Aparentemente, uno de los gatos que teníamos en casa la masticó, provocando una fuga que se hizo grande durante el trayecto. Solo tuvo que cambiarla y ponerle líquido para seguir nuestro camino. Ya había caído la tarde y estaba oscureciendo. Estábamos en medio de la nada, rodeado de cerros y apenas veía la carretera. Debíamos continuar hasta Iturbide. No me gustaba manejar de noche porque ya no veía bien y la zona en particular tenía muchas curvas y pocos espacios para detenerse. Hablando con mi esposa, decidimos que lo mejor sería seguir nuestro camino y detenernos si no podía continuar. Quizá en algún poblado, aunque faltaban unos minutos para llegar. Lo que más me preocupaba era que el camino era entre la sierra. Había curvas y en algunos tramos voladeros que caían en un arroyo que corría por un lado. Sin pensarlo, así conduje, con mucha precaución y evitando ir a mucha velocidad, dejando pasar a los pocos vehículos que a veces nos alcanzaban. Para nuestra mala suerte, en cierto tramo comenzamos a ver neblina. Esa maldita neblina vaporosa que te impide ver con claridad al frente y baja la temperatura en instantes. Nos adentramos en ella, poniéndome aún más tenso. Por un momento quise parar en un acotamiento en ese lugar, pero tampoco era seguro, porque todo estaba oscuro
y corríamos el riesgo de que otro vehículo nos alcanzara al no vernos ahí parados, o que corriéramos el riesgo de que nos asaltaran. Así que no quise arriesgar a mi familia y continué. Las manos comenzaron a sudarme. Tanto mi esposa como las niñas venían algo inquietas. Al poco rato todas se durmieron, excepto la mayor, la cual venía revisando su celular muy atenta, en tanto iba aferrado al volante y sorteando curvas. Al llegar a un punto donde había una pequeña capilla con una virgen, decidí detenerme. Faltaba poco para llegar a Iturbide, pero iba tan tensionado que tuve que parar a tomar algo y fumarme un cigarro. Al parar en ese lugar, me di cuenta que había muchas veladoras encendidas en esa pequeña capilla, algo inusual, porque no era común ver algo así por esos caminos. A veces encontrábamos cruces blancas y silentes testigos de que ahí había muerto alguien trágicamente. Mi esposa iba demasiado nerviosa, aunque no le decía nada para no alterarla. Su rostro y cuerpo estaba tan tenso que cualquier cosa que le dijera era un motivo para contestarme gritando o impaciente. Todas las niñas ya estaban dormidas, así que me fumé el cigarro y emprendí nuevamente el camino. En cierto momento, mientras iba sorteando una pronunciada curva, la neblina apenas me dejaba ver unos metros. A pesar de llevar las luces altas, solo podía distinguir la línea central de la carretera y me guiaba muy apenas por ella, teniendo a veces ideas fatalistas en mi mente que se esfumaban cada que mi esposa apretaba mi pierna en señal de inquietud al tomar las curvas o dejar de ver la línea central, imaginando en todo momento que saldríamos del camino. Ciertamente era un momento y un viaje que no iba a poder olvidar, por tantos riesgos que estábamos corriendo, pero sobre todo por la intranquilidad de manejar con mucha precaución y llevar a toda mi familia en el auto. Mi esposa no la estaba pasando mejor. Ella de igual manera iba atenta a todo lo que ocurría en el camino. A veces hablaba solo para decirme que venía una curva o aminorar la velocidad cuando nos encontrábamos con algún vehículo. Como iba lento, me alcanzó un coche que estuvo pegado casi a mi defensa durante unos momentos, hasta que pudo rebasarme. Como había muchas curvas y laderas, no podía pasarme rápido, porque no se veía al frente. Al tener la oportunidad, simplemente se adelantó entre la niebla. Sus luces se veían perderse entre la bruma y después todo se oscureció, quedando únicamente los faros de mi vehículo iluminando toda la vaporosa niebla. No sé en qué momento tomé una recta de bajada y de pronto sentí un escalofrío tremendo recorrer mi cuerpo. Todos mis sentidos se alertaron al ver que a unos metros del coche estaba la figura de una mujer parada en medio del camino. El momento pasó muy rápido. La neblina y las luces hicieron que me diera cuenta que esa aparición estaba prácticamente levitando en el aire. No pude distinguir muy bien qué era aquello y me aventuré a decir que era una mujer, porque aparentemente tenía como una especie de vestido blanco que caía a su alrededor. Tanto sus ojos como su boca eran una mancha oscura. No tenía ojos o dientes en esa boca, que se miraba abierta como si estuviera lanzando un grito desesperado en lo que debía ser su cara. Tardé casi un segundo en decidir volantear para evitar impactar aquello, de no haber sido por mi mujer, que me tomó de la mano para que no hiciera ese movimiento, y al mismo tiempo me decía: «De frente, no pares». Así fue como pudimos continuar. Lo siguiente fue ir directo sobre la aparición, y al momento de estar frente a esta y que el vehículo inevitablemente la impactara, aquello simplemente se quedó ahí, y el vehículo la atravesó. Aquel momento fue irreal. Yo esperaba un impacto, o ver a alguien cayendo en el cofre del vehículo, o siendo aventada metros más adelante de nosotros. No sucedió nada, e imprimió un poco más de velocidad dejando atrás a la aparición, o por lo menos eso pensábamos mi esposa y yo. Metros más adelante, y antes de llegar a Iturbide, tomamos varias curvas que tuve que sortear con habilidad y entre la niebla, a pesar del miedo y la incertidumbre que se apoderó de mí, al no comprender qué era lo que habíamos encontrado. Mi mujer estaba helada y seguía agitada, quizá también preguntándose sobre aquella aparición. Al vencer el temor, además del momento horrible que pasamos, ese instante poco a poco se fue diluyendo
así como la niebla en el camino. Puedo decir que era una bruma muy densa que parecía moverse frente a nosotros, como si tuviera vida propia. Pensábamos que de un momento a otro iba a surgir de nuevo otra figura fantasmal, haciéndonos perder el control, sacándonos del camino, donde seguramente hubiéramos tenido un grave accidente. Después de pensarlo un poco, de no haber sido por la intervención de mi mujer en evitar que volanteara, hubiera salido del camino tratando de evitar a la aparición y hubiéramos caído irremediablemente por la ladera hasta el arroyo empedrado. Imprudentemente, las niñas no llevaban el cinturón de seguridad. Afortunadamente, ninguna se dio cuenta de lo que estábamos pasando su mamá y yo. Al poco rato, y después de atravesar un camino, la niebla se disipó, pudiendo ver con claridad los señalamientos y las luces de un poblado. Habíamos llegado a Iturbide, donde nos quedaríamos a dormir. Al entrar en el pueblo, escuchamos que la menor de nuestras hijas estaba muy inquieta. Hacía ruiditos y se quejaba moviéndose de incomodidad entre sus hermanas. En tanto encontrábamos un lugar donde quedarnos, Brenda despertó quejándose de un fuerte dolor de cabeza. Su cuerpo y su rostro estaban pálidos. Sus ojos llorosos denotaban que estaba enferma. Mi esposa siempre cargaba con medicinas por cualquier emergencia y paramos para atender a la niña. Al revisarla, notamos que tenía un poco de fiebre y en general se miraba bastante agotada. Se quejaba de todo su cuerpo, que le dolía además de su cabeza. Luego de darle el medicamento, continuamos y pudimos llegar a unos alojamientos donde nos quedaríamos. Respiré un poco aliviado y dando gracias por haber superado toda esa odisea, en medio de laderas y caminos sinuosos. Más aún, seguía preguntándome qué era lo que habíamos visto entre la niebla. Mi mujer lo único que comentaba sobre aquella cosa era que debió haber sido algún ánima o fantasma de la carretera, el cual tuvimos la mala suerte de encontrarnos. Entonces, recordé las pláticas con mi suegro. Él había sido operador de autobús durante muchos años. Cuando llegaba a su casa, platicaba que él y varios compañeros a veces veían fantasmas y aparecidos en la carretera. Algunos se habían accidentado por evitar aquellas apariciones y era un fenómeno recurrente. El encontrarse ánimas caminando por los caminos de noche o simplemente apareciendo frente a los vehículos. Decía que como aparecían repentinamente, la primera reacción era volantear, al ver lo que parecía una persona en medio de la nada y para evitar impactarla. No quería pensar más, así que una vez que hallamos dónde quedarnos, nos dispusimos a descansar. Pero ya instalados en un cuarto, la niña seguía inquieta y muy molesta. Lloraba sin parar y se retorcía en la cama en medio de gritos, manotazos y pataleos que daban cuenta de que algo no andaba bien con ella. Así que a esas horas me di a la tarea de buscar a algún doctor en el pueblo sin hallarlo. Solo pude hallar una pequeña farmacia que carecía de todo y compré algunos medicamentos. A pesar de dárselos, bañarla y frotarla en alcohol, no estuvo quieta. Así que íbamos a esperar el día para llegar a Galeana y que la atendieran en un hospital, deseando que no se agravara y se le bajara la fiebre. Fue una noche muy larga. La niña no durmió y nosotros tampoco. Estábamos entrando en desesperación porque llegó un momento en que no sabíamos qué hacer. Mis otras hijas estaban asustadas de ver cómo su hermana se retorcía en la cama, llorando sin parar y sin saber por qué o cuál era la causa de su malestar. No tenía dolor y la fiebre había cedido un poco. Lo peor sucedió cuando pensábamos que por fin se había calmado. Se quedó muy quieta en la cama, respirando de manera agitada y con sus ojos en blanco. Su boca abierta jalaba aire con mucho esfuerzo y sus extremidades comenzaron a ponerse muy tensas. Era como si horribles calambres afectaran sus manos y pies. Mi esposa notó que además de la respiración, empezó a emitir unos sonidos, como si se estuviera ahogando. Entramos en pánico al ver que aparentemente tenía algo atorado en la garganta, porque empezó a toser y querer vomitar. De inmediato la revisamos. Al hacerlo, no vimos nada que tuviera atorado, solo que de pronto comenzó a hablar de una manera extraña. En sus intentos por devolver hablaba cosas incomprensibles. Su voz infantil cambió por una más ronca.
como si hablara intentando eructar. Los gritos y manoteos continuaron. Cuando se quedaba quieta, solamente respiraba agitadamente, para después volver al caos. Uno que nos hizo sentir un pavor indescriptible al no saber qué hacer y estando en un pueblo carente de todo para ayudarla. Tal fue el escándalo que se hizo, que la encargada de la posada fue a tocarnos la puerta para ver qué estaba sucediendo. Al abrir, con espanto notó los problemas que teníamos y que estamos padeciendo con la niña. Le explicamos lo que estaba pasando y la señora, al verla, se quedó un buen rato observando su comportamiento. La tocó y vio las acciones que hacía. De pronto, volvió a decir cosas inentendibles y actuando de una manera horrible que te ponía los pelos de punta. En ese momento nos preguntó si habíamos estado en algún lugar con gente antes de llegar al pueblo o habíamos visitado un cementerio. Esa extraña pregunta nos hizo pensar, primero para comprender la naturaleza del cuestionamiento o la razón del por qué nos estaba preguntando algo como eso. Mi esposa, agobiada por la desesperación y no saber qué hacer, abrió su mente como intentando saber por todos los medios cómo ayudar a nuestra hija, respondiéndole que no habíamos estado en ningún lugar de esos, a lo que la mujer hizo una pregunta que nos movió el piso. ¿Esta niña estuvo en contacto con algún difunto? La respuesta nuevamente fue no. Entonces mi esposa le comentó que mientras llegábamos al pueblo, vimos una extraña presencia, el ánima de una mujer. Con algo de sorpresa se nos quedó mirando y dijo: probablemente se encontraron con la mujer de la Virgen. Es una ánima que a veces se aparece en días como estos con lluvia o neblina, cubriendo las carreteras. Se aparece de pronto y provoca accidentes. Lo que se sabe es que es una mujer que murió en un accidente años atrás. Era común que se fuera caminando de aquí hasta las Crucitas, y en una de esas fue alcanzada por un vehículo que la aventó al arroyo, muriendo al instante. Ya se le han levantado nichos y se le han hecho misas, incluso ahí mismo, y no ha dejado de aparecerse. No sé cómo fue que la vieron y no les pasó nada. Mi esposa respondió que simplemente la habíamos atravesado, porque tuvo un mal presentimiento. Pensó muy rápido que si volanteaba, íbamos a caer o tener algún accidente grave. La señora dijo algo que nos dejó aún más sorprendidos. Posiblemente la niña agarró un mal aire al momento de que el ánima atravesó su carro. Es necesario que le hagamos una barrida y una limpia para que recupere el alma y sacar el mal aire. Yo conozco a una señora que nos puede ayudar. Vive a la salida del pueblo por el otro lado. Sin pensarlo, me ofrecí a llevarla a buscar a la persona que nos podía ayudar. Mi incredulidad pasó a ser un intento desesperado por ayudar a mi pequeña. Así que manejamos durante unos minutos, en medio de calles empedradas y caminos hasta llegar a una colonia que estaba pegada en los límites del pueblo. Ahí había una casita donde vivía supuestamente una mujer que nos iba a ayudar. Todo estaba oscuro, porque no había iluminación. Solo había algunos focos encendidos en las casas. La mujer de inmediato se bajó a tocar en aquella casita, y al cabo de un par de minutos se encendieron las luces y salió una mujer mayor preguntándole qué deseaba. Ambas mujeres se quedaron hablando un rato, en tanto una le explicaba a la otra el problema que teníamos. La mujer mayor de inmediato se metió a su casa y al salir traía un morral con varias cosas. Cerró y subió al coche. Al verla detenidamente, me di cuenta de que era una mujer de la tercera edad, de cabellos canosos, con un rostro cubierto de arrugas que reflejaban mucha tranquilidad. No dijo una sola palabra durante el trayecto. La mujer de la posada, de igual forma, venía atenta al camino. Al llegar, de inmediato entramos en el cuarto. Mi mujer y mis hijas hacían intentos desesperados por someter a Brenda con mucho esfuerzo. La señora, al ver esta escena, de inmediato entró, sacando algunas cosas y comenzó a barrerla con hierbas, además de echarle alcohol con la boca, e hizo unas oraciones religiosas, invocando al Altísimo para que ayudara a mi pequeña. Luego de un rato de hacer estas acciones, la niña empezó a vomitar de manera horrible. Era como si algo intentara bloquear su garganta, haciendo esfuerzos por expulsarlo, pero solo salía agua y saliva amarillenta.
La señora finalmente la dejó acostada, le volvió a frotar algunos líquidos y después le pasó un huevo por todo el cuerpo. En tanto hacía todas estas cosas, todos mirábamos sorprendidos de cómo la niña poco a poco comenzaba a tranquilizarse, hasta el punto en que se quedó profundamente dormida y respirando con normalidad. Hubo cierto momento en que la mujer oraba y ordenaba al espíritu que se fuera de ahí, que ese ya no era su tiempo, alzando sus brazos para expulsar aquello que estuviera en el cuerpo de mi niña. En ese momento, todos sentimos como un viento helado sopló al interior de la habitación, moviendo cortinas y abriendo la puerta violentamente, así como las ventanas. Incluso algunas se rompieron por el aire. La señora se sentó por un lado de la cama donde estaba mi hija. Se puso a orar. La encargada hablaba con mi esposa y conmigo. Nos dijo que debíamos estar pendiente de cualquier cambio y la señora se iba a quedar el resto de la noche, velando a la niña para terminar lo que había empezado. No pudimos dormir, por supuesto. Yo entraba y salía de la habitación. Cuando por fin llegó la mañana, Brenda estaba mejor. Había recuperado su semblante y el color de su piel. Despertó hablando con su voz de niña, y eso nos hizo llorar de gusto al ver que estaba recuperada y pidiendo de comer. La señora se levantó de su silla para retirarse y mi esposa la abrazó con mucho agradecimiento, al igual que yo, aunque no quiso de ningún modo aceptar el dinero que le quería dar. Pude dejárselo en su morral sin que se diera cuenta. De alguna forma, debíamos retribuirle la ayuda y no me pesó darle casi todo lo que traíamos. Todo ese día estuvimos durmiendo y recuperándonos del susto hasta la mañana siguiente, en que continuamos con nuestro camino hasta Galeana, jurándome que jamás volvería a manejar en la carretera de noche, ni arriesgándome a algo peor que una muerte por accidente. No puedo explicar con claridad lo que sufrimos, pero ciertamente enfrentamos algo sobrenatural que casi le cuesta la vida a mi pequeña hija. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.